Lo que se va a convertir en una visita pacífica a la plantación de cacao aquí en Costa de Marfil se ha complicado un poco. Está lloviendo. Y es que lo que va a ser un verdadero cacao va a ser el fregado en el que me meto para llegar hasta la plantación. ¿Sofá? Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see. En mi anterior vídeo, el destino me hizo ir a Abiyán y no sabía yo por qué. Mientras esperaba que llegara mi cosurfing, me fui a un barecito a tomarme un zumito de frutas. Y ahí me di cuenta que el destino realmente no me mandó a Abiyán para conocer a mi cosurfing. Mi cosurfing era una chica alemana que hablaba español e inglés perfectamente, pero el destino me tenía preparada otra sorpresa. Y es que en el barecito en el que me estaba tomando el batido de frutas, la camarera llamó a su colega, fan de las motos, y se presentó allí, se sentó en mi mesa sin decir ni buenas tardes, y me dijo, ¿qué? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ahí ya empezamos una conversación. Justo a él fue al que le dije, quiero visitar una plantación de cacao aquí. Cote d'Ivoire es el principal exportador de cacao del mundo, con el 40% de la producción. Y digo, joder, no voy a pasar por aquí sin visitar una plantación de cacao, que nunca he visto yo la planta del cacao, ni el proceso. Se lo comenté a este muchacho y me ha organizado. Veremos a ver dónde me meto. Veremos a ver dónde me meto. Porque vuelvo como hacia atrás. O sea, yo venía de Yamoussoukro y vuelvo a Yamoussoukro. Son 3 horas de vuelta atrás en busca de una plantación de cacao, del primo, de un amigo, del familiar. Actividades no recomendadas sin la supervisión de un adulto. O sea, me voy a meter como en un pueblito remoto, en una finca de cacao, y mañana me van a explicar todo el proceso desde que se recolecta el cacao, se tuesta, todo el proceso que lleva el cacao hasta que llega a la fábrica para el procesado. Este coleguita, 3 horitas de moto se va a meter con esa 49. A ver dónde llegamos. 3 horitas que al final fueron 5. Quedamos a las 3, ha estado cayendo el diluvio universal de 3 a 4 y a las 4 parece que deja de llover ya hasta mañana por la mañana. Vamos a ver si no nos mojamos por el camino. Este es el motivo por el que siempre digo, voy a intentar no ir a las grandes ciudades, y al final siempre termino en las grandes ciudades. La parte buena, he encontrado mi Sancho Panza con su burrito. Ahí lo tiene el tío. Estamos en un sitio que el GPS dice 3 horas, me dice, no hombre, no, nosotros vamos en moto, tardamos menos, que no pasamos de 60, ¿cómo vamos a tardar menos? Este pensaba que yo con la moto iba ahí esquivando coches, pero Rocinante y yo no cabemos tan fácil entre los coches. Vamos a una mejita más ajustaditos. Él lo lleva como tira de caballo, mírale. Hoy me voy a saltar otra de las reglas que me salto continuamente, pero más hoy me preocupa porque hoy supuestamente es una finca, o sea, es una finca donde se cultiva el cacao, o sea que seguramente habrá un poquito de tierra y seguramente como ha llovido estará un poquito mojada. Y supuestamente voy a montar la tienda de acampar, bajo techo pero con tienda. ¿A que no sabéis a qué hora voy a llegar? Voy a llegar en plena noche, según dice el GPS. Menos mal que llevo ahí delante mi Sancho Panza, que no necesita ni GPS ni nada. Él va para adelante, ahí se sabe todo esto de memoria. Sí, tiene toda la pinta de que me pillan la noche hoy. Sí, la noche de lleno. La noche de lleno. Pero eso no es todo. Además de la noche, parece que va a empezar a llover un poquito. Para ayudar. Nada, que no me entero. Las motos aquí no pagan peaje. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí no sepa posible?
Merci beaucoup. Ah, por aquí. No, por aquí, por aquí. No, la moto yo. Esto es para que yo me ahorre el peaje. Esto no saben que la moto de 400 kilos por el barrito no le hace mucha gracia. Que mi Rocinante es muy caprichoso. Bueno, el delante va borracho. Porque para la experiencia que tiene esta gente con las motillos aquí, las filigranas que está haciendo, es porque no vamos católicos. Esta España la misma del peaje es la que nos ha dicho. No, hombre, no, ¿cómo voy a pagar? No, hombre, no. Vosotros meteros por el carrilillo por detrás de la esta de peaje, hombre. Bueno, pues continuamos. Pues nada, hemos llegado a donde era. A ver si no me caigo. Para entrar ahora donde vamos a entrar. Ya nos ha recibido toda la familia. Nos están preparando el... Aunque se me ve muy confiado, no pierdo de vista con el rabillo del ojo a todos los que me cruzo. El comité de bienvenida ya está preparado, con chupito incluido. ¿This way? Ah, sorry. Very heavy. Bueno, esto no es whisky, esto es aguardiente colombiano. Guarito. Strong. Very strong. Very strong. Realmente me sabe algo muy conocido. Si leyera un poco me daría cuenta de que es ginebra, sola y sin hielo. Es como aguardiente colombiano. Strong, Aunque lo mejor de esta bienvenida es que el gran jefe ha interrumpido su ducha para el chupito de bienvenida. No. Está de muerte, pero es un poquito fuerte. I don't know how strong. 40, pero yo creo que es 70. Está very strong. Lo que se iba a convertir en una visita pacífica a la plantación de cacao aquí en Costa de Marfil se ha complicado un poco. Está lloviendo. You ready? We have a lot of... But the bad thing is the barro. Si encontramos mud will be difficult. Al final voy como con escolta. Llevo una moto back, una moto atrás con 2 personas, una moto adelante con 2. Y Sancho Panza ha dejado su burriquito y se ha venido conmigo. Así vamos. This is the dangerous. This is the thing that I don't like a lot. What you? Oh, sorry. Okay. Why they always let me go? Because tourist. Este barro ya me lo conozco y no me gusta un pelo. Es como ir por hielo o por jabón. Today is going to be difficult for me. Flipas los arbolitos que hay por aquí. Así justo voy pensando en la cúpula. Me pasé de largo por la cúpula. Aquí en circunstancias como esta, con lluvia, con barro, me quita mucha visibilidad. Mucha no toda. Debería limpiar las gotitas de agua y por lo menos algo gano.
La cosa es como le dé por llover más. Comenzamos a estrechar el camino. Tranquilo, Samuel, no va a llover mucho más, pero con lo que ha caído yo creo que para ti ya es suficiente. He tenido ya 4 o 5 salvadas, pero yo creo que no me quedan muchas más, hostias. Más ingredientes para el cóctel: barro y roderas. Y es que la gente que nos cruzamos dejan de hacer lo que estén haciendo y se preguntarán: ¿dónde se están metiendo estos descerebrados? Hello. A estas alturas me repetía continuamente: Samuel, estás a tiempo, date la vuelta. Esta vereda no puede traer nada bueno, date la vuelta. I stopped before. I better we wait. He passed. Oh. Todo por ver, yo que soy fan del chocolate, por ver de dónde sale el chocolate. Pero no creo que sea el primer país que me encuentre. This one, oh nice. Llegué a las plantas de chocolate. Pero insisto, Samuel, esto también lo puedes ver en YouTube. Date la vuelta. Madre mía. ¡Ah! Su puta madre. Mucho he tardado. Primera caída tonta, tontísima. What happened? Are you okay? Why we fall? Mi escolta no me deja ni hacer control de daños, ni saber por qué me he caído. Moto arriba y a correr. No, okay. It's okay. It's very heavy. Look. I don't know why I fall here. Okay. Continue. But I mean, it's fast, like 10 minutes. No. Y lo peor de todo es que todavía queda salir de aquí. More difficult? What is better? This way? Okay. La pregunta más repetida de los hijos a los padres en un viaje: ¿falta mucho? Todavía no he llegado y ya estoy pensando en la salida. Está costando, ¿eh? Es difícil. Pues hemos llegado a las plantaciones de chocolate. No, Samuel, no. Para el cacao todavía te falta un poquito. Me he caído para la pierna contraria que me caí la otra vez. Y me molesta el tobillo igual que me molestaba la otra vez. O sea, tiene pinta de ser solo el golpe. Tiene pinta de ser solo el golpe. Vamos a ver. Aquí es donde mi moto se queda en tierra. Porque
Ya. Aquí es donde mi moto se queda enterrada. Porque pesa. Y es que aunque hoy voy sin maletas, mi moto triplica el peso de las motos que usan ellos por aquí. Ah, pues no, hemos salido del agujero. ¿Estamos 100% seguros de que esto lleva a alguna parte? ¿No será esto alguna encerrona? ¡Buah! ¡Madre mía! What? The lot? Crazy. Possible? No. Venga ya. Dejaros de broma ya. Que salga la cámara oculta. No tengo ni idea de lo que hay a los dos lados del caminillo. Como hay un agujero y vaya a echar la pierna, voy dentro entero. ¡Hostias! ¿What? ¿Será esto a lo que se parece la selva de Darién entre Colombia y Panamá? Lo dudo, Samuel, no te emociones. Esto será un 0,01%. Y lo peor es que luego hay que salir de aquí. Aquí parece que empieza a sonarme la voz a estar un poquito acojonado. Aquí me han dejado solo, está niño. Ah, no, aquí está mi compi. ¿Pero dónde te estás metiendo, Samuel? ¿Estás bien de la cabeza? Qué iluso. Mi esperanza al ver cielo abierto, digo, esto al dar el sol estará más sequito, ¿no? Y todo lo contrario, es que es justo aquí donde empieza la fiesta. ¿Sofá? Uf. Creo que acabo de llegar a lo que yo llamo punto de no retorno, o punto de que tengo que seguir para adelante a cojones o porque no me quedan más cojones.
el ingrediente que me faltaba. Fango, ciénaga, lodazal, llamarlo como queráis. Yo ya he visto el cacao. Ya creo que me puedo ir. Aquí es donde tenemos el problema. Cacao en el que estoy metido. Difficult. We have a problem here. Da la sensación como que la rueda hace ventosa con el fango. Necesitamos más refuerzos. You have a stone or something? Oh, sorry. Difficult. Okay. I think we have to move. It's very hard. We have like to put out. If not, we're not going to like here. It's more hard because it's green. We have to like put here only this. Yes, and we'll go out. Only to plug here. Here is very hard. But then no. Explain him that only to put here. I think only explain him that only to put here. Only to put here. A little bit. Only here. A little bit more. Now let me try. Okay. Be careful. Nobody dies. Mierda. Continuamos con el cursillo acelerado de conducción en barro. Aunque todavía queda un buen tramo de conducción con moto de agua, en el siguiente vídeo os enseño la plantación de cacao. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. No os olvidéis de suscribiros y activar las notificaciones si queréis que os avise cuando esté el próximo.